Hola, buen día amigos y amigas de Eternidad del Corazón, ¿cómo están? Acá estamos en esta hermosa mañana, dándoles gracias al Señor por un día más en su presencia. Gracias por la fuerza que Él nos da, ¿cierto? Por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas cada día, animándonos, perfeccionándonos, porque necesitamos su asistencia. Él sabía muy bien, ¿cierto? Que una de las, eh, una de las herencias, digamos, lo más para un cristiano es que, para un hijo de Dios, es que Dios mismo habite eh, nuestros cuerpos mortales. ¿Sí? Este cuerpo que tiene un destino de ser transformado, ¿sí? Ser glorificado, ¿cierto? Conforme el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Sí? Le damos gracias al Rey por este tiempo, gracias por la familia, gracias por el trabajo, gracias por los amigos y amigas, ¿cierto? Tanto en YouTube como en TikTok, las redes sociales, ¿cierto? Con el cual podemos interactuar, podemos comunicarnos, podemos escuchar también muchos hombres y mujeres, ¿cierto? Llenos de la presencia de Dios, llenos de su verdad, lleno de esa gracia redentora que es Cristo mismo, ¿cierto? Él dio a su iglesia el mensaje de salvación. Él dio a su iglesia para que pueda alumbrar en esta tierra. ¿Te imaginas si cada uno de nosotros alumbráramos toda esta tierra, lo que sería? Cada hijo de Dios e hija de Dios comunicando el mensaje, que no es un mensaje, sino es la persona de Cristo manifestada a través de tus palabras, ¿cierto? A través de tus vivencias, a través del día a día en tu familia, ¿sí? De poder ir juntamente con el Espíritu Santo, dándole lugar a que Él vaya instrumentando, vaya edificando, ¿cierto? Nuestras personas, ¿cierto? A través de su amor, a través de su fuerza, a través de su frescura, de su señorío, ¿cierto? En nuestras vidas, en nuestra familia, estableciendo, ¿cierto? Esta semilla en los corazones de aquellos que escuchan, de aquellos que están atentos, ¿cierto? Y esa es la fe que nosotros llevamos, hermano. Estamos preparados para poder llevar un mensaje, ¿sí? Estamos preparados para poder, en Él, en Cristo, solamente en Él, ¿cierto? Es donde podemos ser perfeccionados. Estamos en medio de debilidades en esta tierra, ¿cierto? Y solamente contamos nada más ni nada menos con la protección y la preservación de su Espíritu Santo, habitando nuestras vidas, alegrando nuestras vidas cada mañana, sosteniéndonos, dándonos fuerzas, ¿cierto? Haciéndonos pasar, ¿cierto? Por esos lugares que son difíciles, lugares que tenemos diferentes problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, ¿cierto? Pérdidas, diferentes índoles de problemas, ¿cierto? Pero el Señor nos va fortaleciendo a través de un mensaje. Ya hemos nacido en el Espíritu, necesitamos el pan de vida que descendió del cielo, necesitamos del agua de vida que es su palabra, ¿sí? Necesitamos, hemos sido nacidos, dice, del agua y del Espíritu. El agua es su palabra, ¿cierto? Su palabra, por allá dice también por Pedro, que es la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, hermano. Que Dios esté quitando los velos en la familia, Dios esté bendiciendo la familia, esté bendiciendo los hijos, ¿cierto? En este tiempo precioso, en este lugar precioso, ¿cierto? De Mar Chiquita, en Coronel Vidal, acá estamos, ¿sí? Una vez más, ¿cierto? Hablando a todos los amigos y amigas
sin diferencia, ¿cierto?, de credos, ¿cierto?, solamente comunicando el mensaje que está acá en la Biblia, que es la misma Biblia que vos tenés en tu casa, ¿cierto?, y la que escuchás en tu lugar donde asistís. Pero con la ayuda del Espíritu Santo estamos tratando de dar el mensaje que Él quiere dar, ¿cierto?, a través de nuestras vidas, a través de cada uno de nosotros, y así cumplir esta gran comisión, ¿cierto?, que es, dice, ir y predicar las buenas nuevas, ¿cierto?, que es el Evangelio. Son buenas nuevas, tienen que ser buenas nuevas de paz, de alegría, de gozo, ¿cierto?, donde nosotros vamos creciendo, ¿sí? Hay un libro, hay una carta a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, ¿cierto? Y ahí había sido comunicado este mensaje, y muchos lugareños, ¿cierto?, de esta hermosa ciudad de Galacia, ¿cierto?, creyeron el mensaje, ¿sí? Creyeron el mensaje. Mira, dice, acá hay un pequeño apunte, ¿no? Dice, esta carta del apóstol Pablo a los cristianos de la región de Galacia ha llegado a conocerse como la carta de la libertad cristiana, ¿cierto? Tiene un tinte, esta carta tiene un tinte de libertad en cuanto a muchas cosas que creíamos que eran, ¿cierto?, del Señor, ¿cierto?, que creíamos que eran, y acá se va a desempolvar muchos mandamientos de hombre, ¿cierto?, dentro de las comunidades cristianas, ¿cierto?, de líderes que Dios levantaba, lógicamente, ¿cierto?, con un mensaje, pero a su vez ellos le agregaban también, ¿cierto?, sus leyes, sus dogmas, ¿cierto?, que eran con buena intención, ¿sí? Pero lo único que hacía a través de los tiempos, yo quiero que vos te pongas en esto, ¿cierto? Lo único que hacía a través de los tiempos, ocultaba el mensaje o trataba de ese brillo, esa palabra viva de Dios, ¿cierto?, que es Cristo mismo, porque Cristo es la palabra, no es esto la palabra, la Biblia. Yo quiero que vos sepas que la palabra es Cristo, la voz de Dios es Cristo, ¿cierto? Es Él el que va a comunicar el mensaje, ¿cierto? A través de los tiempos siempre fue Él, pero su manifestación en los evangelios, tanto como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, ¿cierto?, donde experimentaron a este Cristo que caminaba por las calles de Jerusalén, de Capernaum, de Betsaida y tantos lugares donde Él andaba haciendo bienes, sanando enfermos. Aún los demonios se ofrecían a salir de los cuerpos cuando estaba la presencia de Él, ¿cierto? Cuando estaba su presencia, dice que el demonio del Gadareno, ¿cierto?, se ofreció a ir a un hato de cerdos. Por favor, déjanos ir a ese hato de cerdos, ¿cierto? Y dice, vayan, le dijo Jesús, ¿no? Se ofrecen, querido, se ofrecen. Cuando está Cristo en tu vida, ¿cierto?, tu casa, ¿cierto?, es ese reflejo del templo que sos vos, ¿sí? Ese templo, ese cuerpo en el que vos tenés, el que vos cuidás, ¿cierto? Ese es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Eso está por allá por 1 Corintios, capítulo 3, ¿sí? Vosotros sois templos del Espíritu Santo, ¿sí? Él por allá, por el libro de los Hechos en tu Biblia, fíjate, en Hechos 17, verso 22, 23, 24, Él dice que no habita en templos hechos por manos humanas. Él no habita en cuatro paredes, ¿sí? Aunque vos podés reunir el lugar y podés sentir su presencia, pero Él no habita ahí. Eso está hecho para que vos vayas y bueno, y estés, pero Él no habita ese lugar. Ese no es un lugar sagrado. El lugar sagrado sos vos, soy yo. ¿Pero en quién? En Él, en Cristo. Él nos hizo sagrado. ¿Él por qué? Porque Él puso su justicia en tu vida y en mí, ¿sí?
aunque muchos dicen que somos pecadores, ya uno ya no es más pecador, uno es un justo. ¿Por qué? Porque vos al creer en Él te justifica, ¿sí? Porque si no, no podría decir la palabra, el justo por fe vivirá. ¿Sí? Es imposible que la condición de pecado del pecador pueda tener fe, ¿sí? Pero sí un justo. ¿Por qué? Porque es nacido de nuevo, es nacido del agua y del Espíritu, como dice en San Juan 3, cuando tiene su encuentro Nicodemo con Jesús, ¿sí? Y le decía del nuevo nacimiento, y Nicodemo le decía, ¿cómo es esto de nacer de nuevo? Señor, tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer. No, el nuevo nacimiento es en el momento que vuelve a abrirse el corazón al mensaje. ¿Qué es el mensaje? Es la persona de Cristo, no es una letra, es Cristo mismo, ¿cierto? ¿Qué es esto? Esto es algo, ¿cierto?, en el cual me describe su persona. Por allá por Mateo 5, mira lo que dice al respecto de Mateo 5, creo que es 5. 5. Vamos a ver, Mateo 5, creo que es 5. Vosotros miráis las Escrituras. A ver, ya te digo. Porque creéis que en ella hallaréis salvación, pero ellas son las que hablan de mí. Nosotros pensamos que porque andamos con una Biblia abajo del brazo, creemos que somos salvos. No, nosotros somos salvos. ¿Por qué? Porque al leer esto, nos enteramos quién es Cristo, quién es la persona del Señor, ¿sí? Y es eso lo que nos hace crecer a nosotros en salvación. Es su persona, habitando en nuestras vidas, ¿sí? Esto es una herramienta que nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros no tenemos que adorar la Biblia, no tenemos que hacerlo un ídolo, como quien dice, ¿no? Esta es una herramienta que el Señor nos da. La palabra de Dios es Cristo, ¿sí? Él es, ¿sí? Entonces, Él es el que nos va a dar a nosotros verdadera paz, ¿cierto? Verdadero gozo, verdadera plenitud. Dice que Cristo, nosotros como creyentes, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Somos la plenitud. ¿Qué quiere decir? Somos la totalidad de Él, habitando en Él, ¿cierto? Siempre en Cristo, nunca fuera de Él. Nunca vos te veas fuera de Cristo Jesús. Siempre vos vete, la realidad tuya es Cristo hoy, ¿sí? Por eso no te tenés que sentir condenado, por ejemplo. Por Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando Él dice ninguna, es ninguna. Entonces no hay condenación, ¿cierto? Dice por allá que Él nos resucitó juntamente con Él. Fíjate las cosas, las herramientas que vos vas descubriendo, ¿cierto? Por allá por Romanos 8:32 dice, y aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ni siquiera lo puso en balanza a su Hijo en el momento de ir por vos. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, los tres nos asistieron. Y la cruz habla de ello. Entonces fíjate vos las cosas que tenés a favor tuyo. Nada más ni nada menos Dios habitando tu vida. Sos más que vencedor, ¿sí? Por aquel que te amó. Aunque nosotros perdemos batallas diariamente, la guerra la ganó Cristo, ¿sí? La guerra la ganó el Señor en tu vida, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero lo que el Señor, mejor dicho, quiere que vos hagas, que
pienses, medites. ¿Sí? Por allá por el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ¿sí? Ni en sillas de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella meditará día y noche. No es que tenés que andar con la Biblia todo el tiempo bajo del brazo, no, eso está en el corazón, Dios lo va poniendo en tu corazón, ¿sí? Y Dios te va a ir dando la sabiduría. Esto no es algo exclusivo de nadie. Él derrama sabiduría, dice que no tiene ningún límite para derramar sabiduría sobre su pueblo, sobre sus hijos. ¿Sí? No te enganches mucho en muchos sabios que impiden muchas veces o que dicen solamente ellos tener esa sabiduría y ellos solamente tener ese crecimiento. No, hermano, golpeate en el Señor, ¿sí? Apuñalate en el Señor, como quien dice, ¿cierto? Pero toda esa sabiduría la tenés que, tiene que venir, es posesión tuya, es herencia tuya como hijo de Dios. ¿Sí? Por allá, por Hebreo, yo siempre me acuerdo, ¿no? Hebreo 3:9, creo que es Hebreo, no, Primera de Pedro. Vamos a verlo. Vamos a usar la compu. 3, por ejemplo. Primera de Pedro 3. Vamos a ver. Mirá. Dice por acá. Primera de Pedro 3:9. Creo que es 3:9. No. Segunda de Pedro. Entonces vos vas a segunda. Vamos a segunda. En estas cosas hay que tener paciencia porque la gente tiene que saber. Tiene que saber esto, hermano. Entonces uno se toma un tiempito para explicar algunas cosas porque segunda de Pedro, porque vos tenés que entender, mi hermano. Segunda de Pedro 3, mirá. Segunda de Pedro. Tenemos un poquito de paciencia. No, es 2:9, perdón. 2:9. Ahí está. Gracias, Jesús. Segunda de Pedro. Primera de Pedro. 2. A ver, vamos a ver esta parte. Dice 2:9, míralo, míralo bien, ten un poquito de paciencia. Dice, mirá quién sos vos. Más vosotros sois. ¿Quién son vosotros? Son muchos, ¿verdad? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, son sacerdotes, ¿sí? Nación santa, son una nación, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sí? Ese alcance de Dios, ¿sí?, te preparó como un sacerdote, como una nación de Él, y un linaje que tiene que ver con toda la genética y la sangre de Cristo en nuestras vidas espirituales. ¿Sí? Eso nos da amplia entrada al trono de su gracia. ¿Sí? Es muy importante, mi amado, todas estas cosas. Muy importante lo que estamos hablando. Y así podemos estar hablando. ¿Sí? Job por allá dijo, yo sé
que mi Redentor vive y al fin del polvo se levantará. Job, estamos hablando muchos años antes de Cristo. Él deseaba lo que vos y yo tenemos hoy. Isaías dijo, lo dilatado de su imperio y su santa paz no tendrán límites. ¿Sí? Lo dilatado, algo que se va agrandando, se va estableciendo dentro de tu corazón, algo que va alumbrando tu vida. Por eso el Espíritu hoy con su poder activa todo tu ser, todo tu interior, donde quiera que estés, para que todo este proceso maravilloso en Cristo, ¿cierto?, nunca más se interrumpa en tu vida, ¿cierto? Por ninguna palabra que quiera venir, ¿cierto?, del exterior. Muchas veces palabras que vienen que son bien intencionadas, pero frenan ese proceso en Cristo, quieren frenar. Pero hoy en el poder del Espíritu Santo, ese hombre interior que sos vos, ¿cierto?, es otra vez activado para la gloria de tu Rey y de tu Dios. Hay una carta que yo quiero leer, amado, que es la carta de Gálatas. Bueno, Gálatas. Vamos a ver Gálatas. Acá tenemos, vamos a leerlo en una versión, vamos a verlo en mensaje actual. Déjamelo ver, acá hay varias. Es muy cortito, muy lindo esto, pero lo vamos a ver en una versión, lenguaje actual, textual, Biblia textual, Reina Valera. Hermoso, porque hoy en día tenés latinoamericana, pueblo de Dios. Hay un montón de palabra de Dios para ti. Palabra de Dios para ti. Acá, palabra de Dios, Biblia, palabra de Dios para todos. Esa es la que estoy buscando. Es una hermosa. Bueno. Gracias, Señor. Palabra de Dios para todos. Porque esto tiene que estar preparado, amado. Tiene que estar preparado para toda la gente, ¿sí? Hay algunas versiones que por ahí. Acá tengo yo, mira. Acá tengo. Vamos a buscar más. Libro de Gálatas. Por ahí tiene la letra chiquita, pero vamos a Gálatas. Efesios. Creo que está. Una carta cortita del apóstol Pablo a los Gálatas. Y ahora vamos a ver el contexto. El contexto vamos a ver, que lo estábamos viendo acá, pero bueno. Este me gusta más porque está más cortito. Gálatas, la carta a los Gálatas, mira. Efesios, Gálatas, estamos leyendo, mira, dice, esta carta del apóstol Pablo a los cristianos de la región de Galacia ha llegado a conocerse como la carta de la libertad cristiana. Vamos a ver de qué se trata esta libertad. Durante su segundo viaje misionero, Pablo había anunciado la buena noticia acerca de Jesucristo en esa región. Eso está por allá por Hechos capítulo 16, por ahí está. Dice, muchos gálatas no judíos habían reconocido al Señor Jesucristo. Gálatas no judíos, porque había muchos judíos en toda esa zona, ¿cierto? Dispersos. Creo que también Pedro habla, ¿cierto?, a esa expansión que hubo, a esa expatriación que hubo de judíos que anduvieron por todos lados, ¿cierto? Pero siempre encontraron el mensaje de salvación, ¿cierto? Siempre el Señor se dejó hallar, por ello Él usó diferentes personas, ¿cierto?,
este, diferentes personas, diferentes personas, diferentes personas fueron enviadas, ¿cierto? A diferentes lugares, ¿cierto? De Asia, y en ese Asia estaba Galacia, ¿sí? Para llevar el mensaje, y siempre se encontraban con gente con una preparación en el espíritu, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nacían dentro de lo que es el contexto cristiano, líderes que por ahí eran, ¿cómo te puedo decir? Eran muy influenciados por mandamientos de hombre, Dice, muchos de los Gálatas habían conocido al Señor Jesucristo como el Salvador, pero aparentemente después llegaron a esa región otros cristianos y les enseñaron a los cristianos gálatas que además de creer en Jesús, debían cumplir los mandamientos de Moisés. ¿Sí? ¿Viste? Hay mandamientos de Moisés hoy dentro de las iglesias cristianas, hay mucho mandamiento de Moisés, tratando de que se cumpla. ¿Sí? Mandamientos mosaicos, por ejemplo, el famoso diezmo. Por ejemplo, obedecer el séptimo día, el sábado, como quien dice, el día de descanso, ¿cierto? Y dice, por eso Pablo les reprende, porque los gálatas parecían no haber entendido las enseñanzas cristianas que él mismo le había dado, ¿sí? Pablo explica a los gálatas el significado de la buena noticia acerca de Cristo, haciendo un breve repaso del pacto de Dios con Abraham. Les hace ver que la ley es buena y no está en contra de la fe, sino que es como un maestro que nos guía a la fe en Jesucristo. La ley tuvo su tiempo, ¿cierto? Desde Moisés hasta Cristo. ¿Para qué? Para guiarnos a Cristo, para que el cumplimiento de la ley, ¿quién es? Cristo. Entonces, una vez donde esa ley se cumplió, la cumplió Cristo, ya no tiene más potestad, ¿cierto?, sobre el pueblo cristiano. Por eso no hay ningún tipo de ley mosaica, ¿cierto?, que pueda alternar, ¿cierto?, con el Hijo de Dios, ¿cierto? No se puede sujetar a lo que era la ley Moisés. Sí hay algunos principios que nos pueden servir, sí, pero no como una ley, no como una norma que sí o sí tenemos que obedecer, ¿ok? Y dice, en esa vida de fe, todos somos uno, sin importar que seamos judíos o griegos, esclavos o libres, hombres o mujeres. Por lo tanto, no es obligatorio cumplir con los requisitos de la ley, ¿cierto? Pero Pablo se da cuenta de que esa libertad puede ser mal entendida. ¿Esta libertad de qué? De que propone, ¿cierto?, la enseñanza del Señor. Muchos lo vean como un libertinaje. Por eso les aclara que no deben usarla como un pretexto para hacer lo malo, ¿cierto? Nosotros leemos y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, puedo hacer lo que yo quiera, que Dios no me va a condenar. No, de eso no se trata. ¿Sí? Si bien nosotros erramos y tenemos una tendencia a pecar, siempre vamos a tener el perdón a la mano para limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? Limpiar nuestras vestiduras, ¿cierto? Eso es lo que Dios hace con nosotros. Pero no por eso nosotros tenemos libertad para la iniquidad, para hacer planes, para pecar, para hacer planes, para hacer mal, ¿sí?
sino permitir que el Espíritu de Dios los lleve a actuar como se espera que actúen. Porque si el Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas, ¿cierto? Nuestras obras van a ser según su Espíritu. Nuestra obra, nuestro movernos, siempre va a ser según su Espíritu. Siempre va a haber esa pequeña lucha con nuestra forma de ser, nuestra, ¿cierto? Pero el Espíritu va a ir con su poder, va a ir cambiando nuestro carácter y nuestra forma de pensar mirando su palabra, ¿cierto? Y accesaremos a la persona del Señor, ¿cierto? Y lo miraremos a Él, ¿cierto? Y cada vez seremos cambiados, de gloria en gloria seremos cambiados. Pero dice, sino permitir que el Espíritu de Dios los lleve a actuar como se espera que actúen. Después de señalar las características de un verdadero cristiano, Pablo afirma, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. ¿Sí? Si este Espíritu nos cambió nuestra manera, en todos seremos obedientes. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros vamos a sentir, amado, es increíble en la vivencia diaria, es el amor de Dios en tu vida, en tu persona, en todo lo que te rodea, en cada detalle, ¿cierto? Vas a sentir su presencia y va a ser imposible, ¿cierto?, hacer maldad, ¿cierto? Va a ser imposible errar, ¿sí? Porque vos vas a tener un crecimiento ya en el cual no vas a poder volver a hacer esas cosas que hacías de niño espiritualmente. Es lo mismo nosotros, hoy en día que hemos crecido, tenemos más de 50, no vamos a hacer cosas de niños, ¿cierto? Porque ya hay un crecimiento, hay cosas que no las vamos a poder hacer por más que queramos, ¿cierto? Cuando éramos jóvenes. Bueno, esto pasa espiritualmente, pero ¿para qué? Es algo virtuoso lo que ocurre en el espíritu, ¿sí? Ese gusto a no pecar, ¿cierto? A vivir lejos del pecado. Nosotros conocemos personas que no son cristianas y tienen una conducta, vos muchas veces has conocido, una conducta brillante, ¿cierto? Y no tiene a Cristo. O sea, eso está en el hombre. El hombre puede, ¿cierto?, mantenerse en santidad, como muchas veces hablamos en la Biblia. No es imposible no vivir en santidad. En un porcentaje alto, en un 60, un 70%, un 80%, uno puede vivir sin ofender al Señor todos los días, errando, haciendo cosas, ¿cierto? Ofendiendo a la esposa, al esposo, a los hijos, abusando de diferentes formas, como hoy en día está, todas esas cosas. Por eso se tiene que predicar el mensaje, se tiene que hablar el mensaje, por más que te lo quieran impedir, por más que digan, no, pero ese no sabe nada, ese no tiene respaldo de nada. Es el Señor, es el que te da la fuerza, es Él el que te da el renuevo para poder llevar el mensaje, ¿sí? Y acá estamos en el libro de Gálatas. Dice, estimadas iglesias de la provincia de Galacia, los saludo yo, el apóstol Pablo, y también los saludan los hermanos que están conmigo, ¿sí? No fui nombrado ni enviado como apóstol por ningún ser humano. Pablo, muy sincero, él no tenía respaldo de nada, pero bueno, había algo, ¿no? Dice, me es impuesta necesidad, yo tengo que predicar el Evangelio, no porque Cristo me necesita a mí, yo necesito predicar el Evangelio. Cristo no necesita que yo predique el Evangelio. Cristo no, Él no tiene ninguna necesidad. Él no tiene ninguna necesidad que yo le adore, le alabe. Yo le alabo porque Él me ama, por lo
trabajo que Él hizo en mi vida. Pero Él podía vivir tranquilamente sin mi adoración, sin mi alabanza, sin mi predicar. Pero Él nos amó. Esto no quiere decir que Él me necesita sí o sí, no. Él nos amó y por esa necesidad, por ese amor, me es impuesta necesidad de llevar el mensaje, de predicar. ¡Ay de mí si no predico el mensaje! Bueno, Pablo era un ser humano, dice que no fui nombrado ni enviado como apóstol por ningún ser humano, sino por Jesucristo, por Dios Padre, quien resucitó a Jesús de la muerte. ¿Cierto? Pido a Dios que disfruten siempre del generoso amor y la paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Jesús entregó su vida para librarnos de nuestros pecados. ¿Qué hizo el Señor? Nos libró de nuestros pecados. ¿Sí? Según el deseo de Dios, nuestro Padre, para rescatarnos de esta época de maldad en que vivimos. Que se honre a Dios por toda la eternidad. Así sea. Me parece increíble que ustedes tan pronto le estén dando la espalda a Dios, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿sí? Quien los llamó a través del generoso amor de Cristo. Están desertando de Dios para aceptar unas buenas noticias diferentes a las que nos anunciamos. Había otro evangelio que se estaba tratando de inmiscuir otra vez. En realidad no hay otra buena noticia, en realidad no hay otro evangelio, sino que hay algunos que están confundiendo, que los están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Cristo, o sea, la libertad de la ley, ¿cierto? La querían traer otra vez a la ley de Moisés, ¿cierto? A que tenga otra vez acción, que tenga actividad, ¿sí? Y dice, pero, ojo, si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que los anunciamos, que Dios lo condene, dice, ¿no? Esta es la oración de Pablo, ¿sí? Lo dije antes y ahora, ¿cierto? Y lo repito, si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes han aceptado, que Dios lo condene, ¿sí? Por lo que acabo de decir, ¿piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios? ¿O que trato de estar bien con la gente? Pues si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Sí, amado, muchas veces pasa. Y esta palabra la predican muchos dicen, sí, porque yo no quiero agradar al hombre. Pero sin embargo, cuando viene, yo digo porque estuve en algunas iglesias, cuando viene el líder de región, el líder del lugar, ¿cierto? Que está en una jerarquía, dicho sea de paso, en Cristo no tendría que haber ningún tipo de jerarquía, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy aquello, tendrían que ser funciones, todo lo mismo, ¿sí? El maestro no es más que el pastor no es más que el apóstol no es más... No existe jerarquía, sin embargo, hoy en el mundo cristiano hay jerarquías, y cuando viene el de jerarquía, ¿cierto? Y me adhiero más al que tiene jerarquía que al que me trae una palabra del Espíritu. Directamente no se da posibilidad de discernir nada. Me voy con el que tiene jerarquía, con el que tiene años, ¿cierto? En jerarquía en un lugar, en una nominación, y dejo la frescura del Espíritu, la dejo a un lado. La dejo para mi devocional. Entonces yo digo que el devocional
se tendría que hacer en esos lugares abiertos. Eso es lo que vos haces en intimidad, y sí que el Espíritu es el que me sostiene, pero sin embargo cuando viene un hombre, ahí enseguida la persona se adhiere y se olvida de todo lo que el Señor le está hablando. Y ahí generalmente, ¿por qué? Porque hay un evangelio diferente. Un evangelio, sí, hay libertad en Cristo, sí, pero vamos a ver allá por Éxodo, por Levítico, y te traen otro tipo de evangelio empolvado, un evangelio maquillado. Sí, soy salvo, pero te dicen, hay que hacer esto. Sí, lo tiene a Cristo, pero si tenés a Cristo, tenés todo. Tenés la persona de Cristo, donde si vos me estás diciendo que tengo a Cristo, lo tengo todo, no necesito absolutamente nada. No necesito absolutamente nada. Lo demás viene por añadidura, ¿cierto? El servicio, el carácter, la forma, las maneras, ¿cierto? La comunicación con otra gente, eso va a venir, ¿cierto? Pero muchas veces le tememos más al hombre, que generalmente pasa así, que al Señor. Hay un respeto, ¿cierto? Ya se, ¿cómo te puedo decir? Es un respeto sobredimensionado al hombre, ¿sí? Dice, hermanos, quiero que entiendan que las buenas noticias que yo les anuncié no son un mensaje humano. No recibí este mensaje de los seres humanos, ni tampoco ellos me lo enseñaron. Muy importante esto. Lo recibí cuando Jesucristo se me apareció, dice Pablo. ¿Cierto? Por eso es la persona de Cristo en tu vida. ¿Sí? Ustedes han oído de la clase de vida judía que yo tenía antes, que perseguía a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Pablo era uno que perseguía a la iglesia y mató a muchos hermanos. Sin embargo, Cristo se le apareció y él cambió totalmente. Ahora era necesario Pablo, porque ninguno de los otros apóstoles no tenían esta visión de Pablo tan clara en el Señor, que es Cristo en vos y en mí. No hay un ser humano que pueda intermediar, no hay ninguna religión, ninguna iglesia, ninguna denominación que pueda intermediar de una forma efectiva. Por eso dice que el apóstol Pablo no lo levantó ningún ser humano, nadie, sino que fue el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él estaba marcando, ¿cierto?, que solamente Cristo puede hacer en nosotros todas las cosas que Él se propuso. Su gloria, su majestad, su señorío, ¿cierto? Su poder, su autoridad, directo, impartido en todo el pueblo de Dios, en todo el pueblo de Dios, ¿cierto? Me destacaba entre los de mi edad por mi patriotismo judío, me esforzaba más por los demás en defender las tradiciones que nos enseñaron nuestros antepasados. Hoy la iglesia, toda la iglesia, 50 y pico de miles de denominaciones alrededor del mundo, están atados a tradiciones humanas. Tradiciones humanas, lamentablemente. Dogmas, preceptos, ordenamientos, ¿sí?, que tienen más valor que el texto sagrado. Entonces, este texto sagrado que ellos exaltan, ¿cierto?, y que los ponen por encima, hay algo que en el interior de sus denominaciones ellos tienen un valor más alto, otros decretos humanos y otras tradiciones, ¿sí? Y ahí está el problema de que no hay un avance
en cuanto a la iluminación en todo el pueblo de Dios. Muchos están atados a un liderazgo, ¿sí? Y no pueden avanzar, ¿sí? Pero Dios está obrando, el Espíritu Santo está obrando, hermano. Pero a Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento y en su generoso amor me llamó a su servicio. Por eso Dios decidió usar mi vida para dar a conocer las buenas noticias de su Hijo entre las naciones que no son judías. Y ahí ese fue el llamamiento que tuvo el apóstol Pablo, a las naciones que no eran judías, ¿sí? A las naciones extranjeras. En ese momento no consulté a ningún ser humano. Qué bueno, ¿no? Tampoco fui a Jerusalén a ver a los que ya eran apóstoles. Al contrario, fui inmediatamente a la región y luego me volví a Damasco. ¿A qué? A predicar el mensaje, a predicar Cristo, a impartir Cristo, a la persona de Cristo, a las vidas. Y esas vidas fueron cambiadas para siempre. 3 años después fui a Jerusalén a conocer a Pedro y me quedé allí con él durante 15 días. ¿Sí? Pero en ese tiempo no conocí a ningún otro apóstol, solo vi a Santiago, el hermano del Señor. Dios sabe que todo lo que les digo es verdad. Luego fui a las regiones de Siria y Sicilia. Ninguna de las iglesias de la región de Judea que están en Cristo me conocía personalmente. Solo habían escuchado esto de mí. El que antes nos perseguía, ahora anuncia la fe, en que una vez quiso destruir. Y ellos daban honra a Dios por lo que Dios estaba haciendo en mí. ¿Sí? Amado, Cristo es poder, Cristo es amor, Cristo es todas aquellas cosas que vos tendrías que anhelar, tendrías que pulir dentro de tu vida con la persona de Él. El apóstol Pablo era un hombre que conocía bien la cátedra de Moisés, conocía los mandamientos, conocía las tradiciones, conocía todo, pero él dice que él todo lo tuvo como basura, todo lo que él aprendió, todo lo que él supo, lo tuvo como basura. Entonces aquí quien te habla también, todo lo que aprendí no sirve si no hay un desarrollo de Cristo en mi vida, en mi familia, en la comunidad, en el establecimiento del reino. Yo no puedo quedarme en los rudimentos, en las primeras enseñanzas. Yo tengo que avanzar. ¿Por qué? No porque Él necesita un hombre de Dios en tal lugar, en tal... Yo soy el que necesito. Entonces necesito comunicar, necesito hablar de estas buenas nuevas, porque en ella hay salvación, hay vida eterna, hay señorío, hay autoridad, hay majestad, hay gobierno, ¿cierto? Y por sobre todas las cosas hay amor y hay paz, ¿cierto? Así que, querido, ya vamos a seguir en estos días con el capítulo 2 del libro de Gálatas. Son 5 capítulos, tengo entendido, de esta carta, y vamos a ir mirando otras cartas que también tienen un peso tremendamente espiritual para nuestro interior, ¿sí? Amado, el que cree en mí, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Que Dios te bendiga.